Completa llega renovada. Agenda abierta en sus 2 emisiones de lunes a viernes, solo por Telesur, la señal informativa de América Latina. El presidente de Bolivia, Evo Morales, nacionaliza empresa eléctrica. La compañía estaba en manos de una filial española. Explicó... Miles de trabajadores venezolanos celebran promulgación de nueva ley orgánica del trabajo. ¡Adelante! España protesta contra los recortes y la reforma laboral en el Día Internacional del Trabajador. Nicaragua despide a Tomás Borge Martínez, uno de los fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y el presidente de Estados Unidos visita Afganistán. Su llegada coincide con el primer aniversario de la muerte de Osama Bin Laden. Ampliación de estos temas solo por Telesur, la señal informativa de América Latina. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que marcan la jornada mundial del Día del Trabajo. Y el Día del Trabajo, donde se luchaba por derechos esenciales de la clase trabajadora, obviamente, nada menos que la sencilla demanda de 8 horas de trabajo y no más. Es decir, aquella lógica de al menos 8 horas de trabajo para tener 8 horas para descansar y 8 horas para diversión y lo que fuera necesario. Los mártires de Chicago, porque eran de Estados Unidos, fueron los primeros que hicieron una manifestación gigantesca. Chicago es en el estado de Illinois. Esto significa la zona de los Grandes Lagos, ¿no? Aquí tienen Chicago. Y aquí empezó todo. Allá por la penúltima década de los 1800. Y el resultado fue que la represión ante una manifestación en la que había muchos anarquistas inspirados y venidos de Europa, fue brutal, tan brutal que provocó desastres, porque nunca se había visto una clase trabajadora organizada reclamando 8 horas de trabajo y no más, porque tenían que trabajar hasta cuando dijera el patrón ya está bueno. Y eso fue en Estados Unidos. Luego les dio tanta vergüenza que el 1 de mayo, que fue bandera de todas las clases progresistas, incluso en la época de la Guerra Fría, ¿no? 1 de mayo tan festejado en Moscú, se hubiera originado en Chicago. Entonces le cambiaron la fecha para determinado día de septiembre, no querían saber nada del 1 de mayo, porque allí la represión fue brutal, porque hubo muertos y porque además hubo gente que colocó una bomba ante la brutal represión policial que los ametrallaba, y acusaron ahí, prácticamente a dedo, a menos de 10 personas, y todos fueron a parar en su mayoría a la horca. Uno de ellos se suicidó antes. Y años después, el gobernador de Illinois dice, un gobernador de Illinois dice, bueno, en realidad esta gente fue acusada sin justificación alguna, y les costó la vida. Increíblemente todo esto se originó en Estados Unidos, y naturalmente le cambiaron hasta la fecha al Día del Trabajo. Les da vergüenza recordar eso. Pero nosotros lo vamos a recordar, y lo vamos a recordar mostrándoles hoy, 1 de mayo, trabajando, así lo festejamos, cómo
En nuestra querida, contaminada y única han estado funcionando las cosas en términos de las diferentes latitudes en las que la clase trabajadora estuvo manifestando su parecer y su sentimiento. Como les decíamos, la celebración de la huelga del 1 de mayo de 1886 en Estados Unidos se saldó con una represión desmedida. Pero ahora vemos las consecuencias en Grecia. En Atenas, Kostas, quien es el presidente del sindicato del sector público, dice: los problemas que enfrentamos hoy son tan grandes como los que ha habido en el pasado. Desafortunadamente, las políticas de austeridad están imponiendo en nuestro país una troika de políticos. Es para cancelar los derechos que habíamos obtenido los trabajadores después de muchas luchas y sacrificios. Eli dice: la única solución a esta crisis ahora está en la lucha. Vamos a imponer cómo salimos de esta crisis que nos han impuesto a su vez a nosotros. Y no queremos memorándum de entendimiento. Lo que queremos, un gobierno electo que esté de acuerdo con los trabajadores y no con los banqueros. De allí se fueron a Aspropyrgos, una fábrica que lleva 6 meses en huelga, y fueron a manifestar para darle solidaridad a los que estaban en esa firma. Los griegos se han tomado con relativa calma, pero con persistencia, las demandas del 1 de mayo. Mi pensión ya no me sirve, está completada hace 5 meses y he oído que los pensionados van a tener este mes cada vez menos por las medidas que están implementando, y no tengo idea de qué voy a recibir. Ya ni siquiera tengo la ilusión que tenía cuando me jubilé. Y kioscos dañados, incendiados en las protestas y bomberos actuando, que están sufriendo igual que todos, aunque un poco menos, igual que los policías, la verdadera crítica situación en que ha quedado Grecia después del paquetazo neoliberal. Había una forma, en este kiosco se estaban repartiendo elementos proclives a la movilización y el resultado fue que alguien decidió atacarlo, ¿no? En protesta por la represión, algunos decidieron ir en contra de ciertos candidatos y ciertos elementos de la continuidad. Mientras que en Madrid, con banderas que recuerdan otras épocas, la gente salió a la calle gritando no. La UGT por el trabajo, la dignidad y los derechos. Se los están quitando los tres. Estamos hartos y sin pan. Hartos y sin pan es mucho decir en la Europa que vivía de la burbuja del ladrillo y de la especulación con los bienes raíces. A los recortes, no. A las pensiones, los recortes de las pensiones, no. A la miseria, no. No a la ley que acaban de implementar. Bueno, decidieron votar por Rajoy. Rajoy está cumpliendo con lo que era su doctrina. Y este hombre no da la cara ni por decreto. Todos, yo creo que motivos laborales todos y sociales todos también. Si quieres te digo alguno que no tenga, a ver si encuentro. Pues no me acuerdo ahora. Creo que está todo dicho. Que estamos retrocediendo 30 años atrás. Sobre todo para los jóvenes, que en España pues más de la mitad de la población está en paro. España ha vivido el Día de los Trabajadores con marchas de protestas en 80 ciudades. La Rajoy vete hoy, esa es una rima que ha funcionado muy bien hoy en todas las protestas. Eres un bobo, tranqui Merkel, que pagan a los proletarios. La influencia de la señora Merkel está siendo rechazada no solo en España, sino también en Francia. Y las dos grandes centrales obreras del país, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, dijeron que más de 1 millón de personas han participado en las marchas que llevaron como lema
quieren acabar con todo, quieren acabar con el trabajo, con la dignidad y con los derechos que ya habían adquirido a través de muchos años de lucha, se los han quitado de un plumazo. Y eso es lo que hace Rajoy. La clase pasiva está tan mal como los jóvenes, que ni con un título universitario bajo el brazo consiguen trabajo. La desocupación es récord. Las manifestaciones fueron más importantes. Especiales y lógicamente de un carácter bastante dictatorial, dado que tiene el monopolio del partido y punto. Y por ello lo ves ahí en el Congreso y en el Senado, que ni siquiera tienen en cuenta otras opiniones. Se impone la ley nada más, la ley de ellos, claro, fundamentalmente. Superaron las marchas del 1 de mayo de los años precedentes, tanto en Madrid como en Barcelona, Valencia, Sevilla, Santiago de Compostela y Bilbao, por citar algunos, y fueron algunas de las más importantes estas. En el más reciente de las protestas contra el gobierno del Partido Popular fue la huelga general del 29 de marzo contra la reforma laboral. Los jóvenes no tienen derecho, no tienen la necesidad de estar pasando estas necesidades estando tan preparados como están hoy en día. Es decir, yo creo que tienen que tener una protección, ¿no? El derecho por lo que han trabajado sus padres, sus abuelos. Ese es el drama, que ahora las generaciones de relevo ni siquiera tienen la calidad de vida de sus abuelos ni la de sus padres. Y aquí va la marcha. Bueno, he tenido una discusión con el policía de todos. Miles y miles protestaron de la manera más creativa y con un mensaje claramente ideológico. La pasionaria que tuvimos el honor de entrevistar alguna vez en el Teatro Cervantes. Estoy viendo que se nos va ya, que se nos va lo que hemos estado luchando durante 50 y tantos años en la lucha por los obreros, por la gente que esté bien, por la sanidad, por los colegios, por todo. Y la Inquisición nos lo está quitando todo, se lo está llevando todo. Nos va a quedar como en tiempo de franquismo, ahí volvemos otra vez como nos salgamos a la calle. Obviamente esta dama no era la pasionaria, sino la que aparecía en la pancarta previa, pero le hace honor al discurso. Y mire quiénes van ahí, toda la guardia vieja de la política y de los sindicatos. Pacíficamente, a ver si convencemos al gobierno de que no puede tanta austeridad traernos nada bueno y que cada día veo con gente, pues ya digo, con mayores problemas, para más apuros y en fin. Y los jóvenes sobre todo, que no tienen un futuro, tienen bastante negro. Yo ya soy mayor, pero vamos, me da mucha pena que se tengan que ir a trabajar al extranjero. Y así lo decía Eugenio, miembro de la UGT, uno de los dos grandes, junto con Comisiones Obreras, que organizaron las grandes marchas, ¿no? Eva estaba entre los que protestaban hoy y también tenía algo que decir en nombre de las mujeres que se ven tan afectadas como los hombres. Y sobre todo, ahí hablaban claro, ¿no? Los jóvenes están yendo al exterior, no encuentran solución, no hay manera de ubicarse y no tienen perspectivas de que esto vaya a mejorar, porque Rajoy ni da la cara ni cambia nada del paquetazo neoliberal. Hombre, yo creo que estamos pasando por unas situaciones muy malas, porque nos están quitando todos los derechos. Hemos retrocedido 30 años para atrás, pero en una firma nada más, y creo que tenemos que hacer lo que estamos haciendo. Ante este panorama, las centrales obreras, que también luchan contra su propio desprestigio, que bien se lo habían ganado frente a los ciudadanos, y los movimientos de la llamada izquierda plural, convirtieron este 1 de mayo en una pulseada con el gobierno para forzar un cambio de rumbo. España está a la venta, decían. Nada para los trabajadores, todo para los hambreadores. El gobierno no va a acallarnos, aunque quieran imponer la ley del silencio. Seguiremos manifestándonos hasta que esto cambie, afirmó el líder de la Unión General de Trabajadores, Cándido Méndez, al cierre de la marcha de Madrid.
coragem, à determinação. Aqui continua-se a acreditar que eles têm medo, que os trabalhadores perdem o medo. Os trabalhadores não têm medo quando se trata de lutar pelo emprego, quando se trata de lutar pelo salário, pelo direito à saúde, à habitação. Esto lo decía el líder Armenio Carlos de la CGPT. Aquí no hay resignación, aquí lo que hay es coraje y determinación. Y no tenemos miedo, no vamos a permitir que nos quiten los trabajos, además los salarios, los seguros de salud, los asilos para los que no tienen nada, la sociedad, el seguro social. Y Ruti Pires decía, aquí no se pagan los aumentos, aquí solo lo que suben son los impuestos y nos sacan hasta los días de vacaciones que teníamos. Y todo el mundo a su manera. En Barcelona y en Madrid la situación era la que marcaban las mayores protestas. Y esto solo es el comienzo, decían algunos, porque ni el gobierno quiere oír, ni las cosas parecen que vayan a cambiar para mejor. Los trabajadores portugueses están perdiendo los derechos en nombre de la austeridad, también según los sindicatos. Los grupos sindicales coinciden en los lemas y objetivos en marcha. Y está prevista también una masiva manifestación que se cumplió y que va a repetirse en cualquier momento. Los trabajadores portugueses están perdiendo los derechos a nombre de la política de austeridad. Las dos centrales sindicales conmemoraban hoy el Día del Trabajador en un clima hostil, con los habituales desfiles en Lisboa y manifestaciones convocadas por la UGT en 43 localidades en todo el país. Lo mismo que se veía en estas latitudes, se veía en Berlín y en Hamburgo, en Alemania. Y esta es una muestra de cómo estaban los ánimos. Alemania, que es la que tiene en menor grado de desastre, digamos, la situación económica, con la menor degradación, se enfrentó a esto porque la Confederación Sindical Alemana celebró el 1 de mayo, en el Día de Trabajo en Berlín, bajo el lema Trabajo digno en Europa. Como único invitado internacional, Ramón Gorri, secretario de la Acción Sindical de la Confederación Sindical Alemana y de la Confederación Europea. La salida de la crisis no puede ser una democracia formal combinada con una dictadura de los mercados, dijeron. Una salida progresista exige más democracia política, económica, que conduzca a una Europa de vocación social. Más represión de la policía. Al caer la noche, la situación no había mejorado demasiado y cerca de la puerta de Brandenburgo las cosas estaban de igual de mal. E incluso en Londres la cosa estaba, como la pueden ver, y sistemáticamente la represión se hizo sentir en todas las grandes ciudades europeas. En general, todo representa una juventud que no tiene salida. Una clase pasiva, los jubilados, que ya no tienen presente ni futuro, y una clase media trabajando entre los jóvenes y los jubilados, que no ve cómo hacer frente a sus necesidades de cada día. En el ámbito británico, en la unión de los sindicatos empezaron a recordar los viejos tiempos y a sacar banderas que ya se veían poco. Matthew Waterfall en Londres dice: lo más importante para aquí en este momento es los términos en que el sindicato pueda manejar nuestra situación ante el gobierno y mostrarle a la gente que los servicios públicos se fueron y que ya no tenemos manera de que vuelvan. Noel Halifax dijo: la gente se siente muy mal con todos los recortes y ahora se ha dado cuenta de que no tenemos salida. Nosotros los pensionistas somos los que estamos más castigados y estamos muy preocupados acerca de la sociedad en general.
los sindicatos, especialmente fueron enfáticos los que están jubilados, se hicieron presentes de una manera u otra en Londres para hacer sentir su malestar al gobierno que también aplica el paquetazo neoliberal. En general transcurrieron con relativa calma y con mucha presencia policial, pero no deja de ser preocupante para el gobierno, porque fueron más importantes de lo que parecía. Los trabajadores demandan, están contra la presencia de tropas en Irak y en todos los frentes de guerra a donde los han llevado con estas políticas exteriores. Una mejor manera y un mejor mundo es posible, decía esa pancarta. Cruzando el Canal de la Mancha, el espectáculo era similar en el ámbito francés. Y lo ocurrido allí es que las manifestaciones en Francia estaban marcadas también por las elecciones presidenciales. Los desfiles del 1 de mayo convocados en Francia estuvieron dominados por el compromiso electoral del próximo domingo, cuando Nicolas Sarkozy y el socialista François Hollande se disputarán la presidencia. Dante Leonardi dijo, este 1 de mayo es más que político, porque estamos a 5 días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Queremos un cambio, ya hemos tenido suficiente y queremos que Sarkozy se vaya al diablo. Serge Tanguy dijo, vamos a elegir a François Hollande porque queremos algo diferente para Francia. Queremos, ante todo, mantener nuestros puestos de trabajo. Queremos que la industria no pierda los puestos de trabajo y queremos una nueva economía. Y Martin decía, las preocupaciones son que Sarkozy nos ha metido en esta clase de crisis. Usted no sabe cuántos millones de desempleados hay. Usted no sabe qué pasó con la gente. Nada. Solo desempleo, desempleo y desempleo una vez más. Y estamos hartos de esto. Mientras tanto, el cara de piedra Sarkozy seguía en la campaña electoral para el balotaje y se reunía aquí, por lo visto este es el Trocadero, con este ángulo, obviamente. Sarkozy contraatacó con su propio mitin al aire libre en un día festivo que convirtió las calles de París en un pacífico campo de batalla político. Lucharé hasta el último segundo del último minuto porque amo a Francia. Nicolás, presidente, cantaban nuevamente en la plaza a través del Sena desde la Torre Eiffel. Vamos a ganar. Hollande, sin embargo, tiene una ventaja de 6 a 10 puntos en las encuestas de opinión y por lo tanto, diga lo que diga Sarkozy, todo indica que se va. El candidato socialista también promete impulsar el crecimiento y recaudar fondos con un nuevo impuesto a la renta de un 75% para determinados sectores. Aquí no improvisó Sarkozy, estuvo muy bien orquestado y muy bien manejado mediáticamente, pero las encuestas no mejoran para él. Los partidarios de Sarkozy en el mitin en la plaza del Trocadero, como Jacqueline Rousseau, de 67 años, temen que estas políticas vayan a dañar a Francia y acusan a Hollande de doble estándar. Varios analistas habían calculado que para ganar Sarkozy puede necesitar hasta un 80% de los votantes de la extrema derecha de Marine Le Pen en la primera ronda. Pero los sondeos indican que solo la mitad de ello podría darle esa oportunidad. Con las elecciones parlamentarias en junio, los líderes del Frente Nacional creen que pueden conseguir más escaños en la legislatura, especialmente si se logra una gran derrota de Sarkozy que hunda a su partido de centro derecha. La crisis es profunda. Sarkozy se juega los últimos cartuchos y no mejora en las encuestas. 3 jours pour gagner. Vive la République et vive la France.
3 días para ganar, viva la República y viva la Francia, y nada, las encuestas no mejoran, ni que montaran este escenario en el Trocadero. Este hombre formado desde pequeño en los Estados Unidos, con un padre alto jefe de la CIA, bueno, padrastro, el segundo casamiento de su mamá, le teme bastante, vean cómo los guardaespaldas lo protestan, le teme bastante a este encuentro con la gente, pero trata de hacer una campaña más estilo gringo. Le siguen los fantasmas. Recuerdan que siempre dijimos, y les mostramos aquí, que la campaña electoral se la había pagado el gobierno del coronel Gaddafi, al que recibió con alfombra roja en el Elíseo, al que le vendió armamento, al que fue considerado siempre, él tanto como su hijo, personajes bien recibidos cuando le convenía, para luego traicionarlo, promoviendo la invasión a su país, quedarse con los depósitos que había hecho en Francia y además destruirle todo lo que tenía de importante Libia como infraestructura, porque después viene la posibilidad de comprar a precio de gallina flaca y de reconstruir. Pero ahora han aparecido los detalles. ساركوزي هذا واحد أول حاجة لازم يرجع الفلوس اللي خذاها من ليبيا في الحملة الانتخابية بتاعه. Aquí está el hijo de Gaddafi, recuerdan ustedes, diciéndole: ese payaso de Sarkozy tiene que devolvernos los millones que le dimos para pagarle su campaña electoral y ayudarlo a que fuera electo, porque tenemos los recibos además. Y fue en esta entrevista. قريب جدا عندنا كل الوثائق والحسابات البنكية والتحويلات وكل شيء بالتفاصيل مملة إن شاء الله. Ahora es toda la prensa francesa la que lo dice. ¿Recuerdan cuando recibía y era recibido por Gaddafi como el gran amigo y el gran hermano? Bueno, este caradura se quedó con los dineros, luego ayudó a destruir su país, al coronel Gaddafi lo dejó absolutamente fuera de juego, implementó e involucrar todas las fuerzas armadas que fueran necesarias de Francia, y esto fue la vez que se reunieron junto a la propia Jaima de Gaddafi, ¿no? Recuerden que este era el puño que representaba un avión estadounidense derribado. Eso fue cuando le lanzaron la bomba inteligente para destruirle el Estado Mayor, pero se olvidaron que Gaddafi era fiel a su condición de hombre de tribu y estaba viviendo no en las oficinas, no en el edificio, sino en la plaza de armas, en una jaima, en una carpa, como buen hijo de Benuidos. Siendo él jefe de gobierno, su madre vivía en una carpa. Bueno, este señor ahora no sabe cómo agregar verdad a la gran mentira cuando dice que Gaddafi no le pagó la campaña electoral, porque tal como lo dijo el hijo de Gaddafi, que lo trató de gran payaso, aparecieron documentos que así lo indican. Como se ve, una situación muy interesante. Voy a mostrarles algo más interesante que tiene que ver con esa situación, y es la que acaba de llegar aquí. Los mercados siguen cotizando de alguna manera, y esto es lo que tenemos, oh sorpresa. El precio del petróleo venezolano está a $113.51. El de la OPEP baja levemente a 115,80. El Brent del Mar del Norte sube a 119,56. El West Texas sube a 104,90. Ese nos interesa, porque es parte de la canasta que hace nuestro promedio. El precio del oro baja levemente, 1.663,55. El del cobre sube levemente, 8.454 a tonelada. El café también sube, el quintal está a 183,28 y el euro, estable pese a toda esta crisis, no sé cómo lo mantienen, pero está a 1.32 respecto al dólar estadounidense. 2 minutos antes del corte, para que manejemos bien y con soltura esto, y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Ya volvemos. Llévatela, Master. Chicago, Estados Unidos. El 1 de mayo de 1886 se realizaron una serie de protestas en respaldo a 8 obreros en huelga que reivindicaban una jornada laboral no mayor de 8 horas. Las protestas, aunque pacíficas, fueron disueltas con gran violencia por la policía y 5 de los obreros fueron condenados a pena de muerte y otros 3 encarcelados. Cada 1 de mayo, casi todos los países del mundo
celebran el Día Internacional del Trabajador en conmemoración a las luchas obreras. 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. Telesur, nuestro norte es el sur. En el 2009, tras el golpe de Estado al presidente de Honduras, Manuel Zelaya, fueron asesinados periodistas disidentes. Asesinatos perpetrados por la policía o el ejército. En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, informar y resistir en Honduras. Una investigación del periodista canadiense Jesse Freestone, donde se evidencia las represiones a los profesionales de la comunicación. Sufro una agresión directa ante la población, ante cámaras de televisión, en los bajos del Congreso Nacional. Reportajes Telesur, informar y resistir en Honduras. Este miércoles, Telesur, la señal informativa de América Latina. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Estábamos viendo ahora lo que tenemos anunciado en vivo en los satélites y, bueno, es la llegada, para variar, de los ministros de Finanzas a Bélgica, es decir, sigue el problemón económico en la vieja Europa. Bueno, hoy 1 de mayo, las manifestaciones en los lugares que fueron históricos y dramáticos, por ejemplo, en la época de la Guerra Fría, tienen ahora otra lectura, como la tienen, por ejemplo, en Moscú, lo que fuera la capital de la entonces Unión Soviética, ahora la Federación Rusa, y como lo tienen en otras latitudes que les vamos a mostrar, incluyendo, desde luego, aquellos que resultan paradigmáticos en una jornada como esta. Sobre este particular, el malestar campea en todas las ciudades de Europa, prácticamente en todas. Pero en el mundo hay otras lecturas y no todos la están pasando tan mal. En cualquier caso, vamos a darles un pantallazo de este Día del Trabajo. Esto es Moscú. Семьи, материнства и детства. Конституции Российской Федерации. Мы требуем их безусловно. В лагерях Подмосковья и других регионов нашей страны. Отдых наших детей оплачивается из бюджета. El presidente electo de Rusia, Vladimir Putin, y el actual jefe del Estado, Dmitry Medvedev, encabezaron hoy en Moscú una multitudinaria marcha en conmemoración por el Día Internacional del Trabajador. Esto es un lujo que ni Rajoy ni ninguno de esos gobiernos europeos se pudieron dar el lujo, bajar a la calle y mezclarse con su gente. La mayoría de los cerca de 150.000 participantes en la manifestación, que transcurrió en forma pacífica, eran miembros de sindicatos locales o del partido gobernante Rusia Unida. Вы, Владимир Владимирович и Дмитрий Владимирович, настолько классно выглядите, и студенты говорят, вот они, и педагоги. Este es un lujo que no se lo va a poder dar en mucho tiempo Rajoy, ni muchos de los gobernantes de la Europa occidental. En la colorida marcha repleta de banderas y que recorrió las principales calles de la capital rusa, los manifestantes portaban pancartas en las que se leía: "Somos el poder. Putin, Medvedev. Adelante Rusia. Los trabajadores con Putin y Medvedev". Vaya cómo cambian los tiempos. Se trata de la primera vez que Putin y Medvedev encabezan esta celebración en la capital rusa, aunque solo lo hicieron durante un pequeño tramo, el comprendido entre la plaza del Manege y la biblioteca estatal, es decir, un tramo de medio kilómetro, para luego almorzar en una cafetería en la que charlaron con la gente que allí se encontraba. Unas 220.000 personas participaron en la marcha del 1 de mayo en el este de Rusia, con manifestaciones similares en el centro y oeste del país, informó en un comunicado el partido de gobierno. Sobre este particular, lo que se muestra es un día de buen clima, un día de tensiones cero, donde la gente manifiesta, y bien diferente lo que se vio en Estados Unidos. Aquí lo tienen. Esto es Nueva York y es el día de acción que coincide
con el 1 de mayo, aunque los Estados Unidos tratan de borrar la triste historia de los mártires de Chicago y prefieren celebrar esto en septiembre. Nueva York ciertamente presentaba un aspecto bien diferente a Moscú en el momento en que en ambos se conmemoraba el Día de los Trabajadores. Pero esto no fue solo en Nueva York. El movimiento Occupy toma las calles de Estados Unidos. Y los grupos de activistas de este movimiento en Wall Street, en la marcha del puente de Williamsburg en Nueva York, el llamamiento del movimiento Ocupar Wall Street a una huelga general para conmemoración del Día Internacional del Trabajador tuvo un lento comienzo y después se volvió lo que acabamos de ver. Los manifestantes se unieron fuera de los bancos, meditaron en parques públicos, protagonizaron rutinas de danza y canto en un intento por revivir el movimiento en Estados Unidos. Cientos de manifestantes en Oakland, California, se enfrentaron con policías que dispararon granadas y emplearon altavoces para ordenarlos que se dispersaran. La policía arrestó a manifestantes en enfrentamientos menores alrededor de Nueva York, pese a que los sindicatos rechazaron los llamados de los líderes de ocupación a una huelga general. Los manifestantes desistieron de su promesa de ocupar el puente Golden Gate en San Francisco. Pero en todas las ciudades principales hubo manifestaciones. ¿Dónde está tu integridad, Chipotle? Y esto es parte del leitmotiv del día. Todos somos trabajadores aquí, y aquí están institucionalizando la esclavitud, no solo a la gente que tiene algún éxito, sino también a aquellos que les ha tocado lo peor del trabajo, algún éxito en conseguir trabajo, decía él. Este es el mayor y mejor país del mundo. Bueno, deberían saber cómo nos está tocando a nosotros. Deberíamos tener un hogar, deberíamos tener un techo, deberíamos tener un seguro de salud, deberíamos tener compensación por nuestro trabajo. Los bancos tienen su dinero de la gente que trabaja, y todos los que luchamos por interconectarnos y tener mejor vida, estamos aquí tratando de salir adelante, y lo que recibimos es represión. Un antropólogo que manifestaba en una de las grandes ciudades se las vio fuerte. Pero también ocurría en otras latitudes. En Santiago de Chile estábamos viendo aquí que esta vez se la llevaba un carabinero, ¿no? La represión en Chile por la marcha del 1 de mayo concluye con graves disturbios. Miles de trabajadores chilenos marcharon en Santiago en conmemoración del 1 de mayo, y esto culminó con graves disturbios por enfrentamientos entre encapuchados y la policía y carabineros. Los trabajadores en la emblemática avenida Alameda, bajo un operativo policial, marcharon en medio de bailes y músicas con banderas y carteles en demanda de mejoras laborales y salariales. Exigimos una vez más las reivindicaciones de los derechos de los trabajadores. Queremos una mayor repartición de utilidades, mejores condiciones laborales y salariales. Todo lo opuesto a lo que se ha logrado aquí en la República Bolivariana de Venezuela, sin siquiera tener que armar el menor escándalo. Ese es el estilo neoliberal que campea por sus fueros en Santiago, unido a la represión. Fidel, gracias. La inspiración no se olvida, ¿no? Y la ideología sigue firme. Los encapuchados colocaron barricadas, encendieron fogatas y atacaron locales comerciales y equipos de prensa, dicen, que cubrían el evento. Por lo menos este que está tomando esto no tuvo ningún problema. La policía dispersó a los manifestantes con caballos, carros lanzaagua y gases lacrimógenos. ¡Viva la gente!
Y más cerca de aquí, la marcha patriótica en Colombia. El vicepresidente colombiano llamó a respetar la protesta social. Eso lo dijo Angelino Garzón, que llamó atención sobre las remuneraciones de los asalariados a propósito de este día, y donde no faltó la represión tan especializada en Bogotá. Garzón, quien fue anteriormente un activista laboral, señaló que el Estado tiene el deber de respetar la protesta social, de contribuir a garantizar en todo el país que se desarrollen marchas de manera organizada y respetuosa, y a su vez a los dirigentes sindicales que las realicen de manera pacífica, dijo. Quiero saludar a los trabajadores y trabajadoras con motivo del 1 de mayo y reiterar que el mejor homenaje que se le puede hacer es respetarles el derecho de sindicalización. Bueno, ahí terminó el derecho. En Bolivia, mientras tanto, la situación no estaba menos interesante. Bolivia expropiaba la filial boliviana de Red Eléctrica. Después de Repsol, Red Eléctrica ha sido la siguiente compañía española en sufrir la expropiación de una de sus filiales en Latinoamérica. Este martes el gobierno de Bolivia ha anunciado la nacionalización de las acciones de Red Eléctrica Internacional, que tiene la empresa transportadora de electricidad, TDE, otra vez por lo mismo, ¿no? La baja inversión que la española realiza en el país. Se llevan las ganancias, pero no invierten. Quiero decir, es una obligación del presidente, vicepresidente, del gabinete, organizar esta clase de operativos para recuperar lo que es nuestro. Es lo que hacemos. Y saludamos al mando militar de haber organizado este lindo operativo, no solamente acá, sino en toda Bolivia, donde tenemos las subestaciones. En La Paz, en Mazo Cruz, Oruro, Vinto, Potosí, Cantumarca, Santa Cruz, Baracachi, y acá en la estación principal de la transportadora de energía eléctrica o de electricidad, que tomamos dignamente, soberanamente, para que esta empresa pase a mano de los bolivianos. De Estado con la emisión del decreto. Para aclaración ante la opinión pública nacional e internacional, dijo el presidente boliviano, el hermano Evo, esta empresa antes era nuestra y lo que era nuestro, ahora lo estamos nacionalizando, y dio el campanazo. A la hora en punto del carrillón que marca en el Palacio Quemado las jornadas, y como lo hiciera hace unas semanas Cristina Fernández de Kirchner con Repsol, Evo Morales ha justificado el viaje. Hemos decidido, presidente, vicepresidente, el gabinete, nacionalizar la transportadora de energía de electricidad, nacionalizar el tendido de energía, necesidad del Sistema Interconectado Nacional SIN, que en el marco de la Constitución Política del Estado y el Plan Nacional de Desarrollo, la política del gobierno está dirigida a recuperar el control, administración y dirección de las empresas estratégicas, entre estas la empresa transportadora de electricidad, por lo que se hace necesaria la recuperación, control y dirección y administración de la empresa transportadora de electricidad. ¿Qué hacían allí? Lo mismo que en Argentina, retirar ganancias, especular en los mercados, no invertir nada. Esta empresa antes era nuestra, y lo que era nuestro ahora estamos nacionalizando. Señoras presidentas de la... El presidente de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Carlos Villegas, ha asegurado este martes que la nacionalización de los hidrocarburos como base de la industrialización del sector es un camino sin retorno. Trabajadores petroleros. Y aquí vamos a mostrarles algo de lo que ha ocurrido hoy en la Hermana República de Cuba. Este es el emblemático Memorial de Martí. Esta es la gran avenida en la que ocurren los grandes movimientos de masas en situaciones como la que hoy nos toca vivir y compartir. Y ciertamente aquí hay un proceso desde la ciudad diferente. de La Habana, con un sol cenital típico del Caribe cubano y con una amplitud como la de la avenida del Paseo, donde las grandes masas convergen hacia el histórico Memorial de Martí y luego a la Plaza de la Revolución. Vamos a contarles los elementos que hoy han compuesto una interesantísima agenda en la hermana República de Cuba,
y estos son los acontecimientos en pleno desarrollo. Los miles y miles de manifestantes con banderas y pancartas desfilaron durante horas frente a la tribuna, tiempo breve en comparación con años anteriores, cuando las marchas del 1 de mayo duraban casi toda la mañana. El mandatario Raúl Castro presidió este martes un masivo pero breve desfile del Día Internacional de los Trabajadores en La Habana, con llamados a la unidad nacional y de apoyo a sus reformas económicas, en presencia de más de 1.900 invitados extranjeros. El multitudinario desfile masivo, bajo la consigna de perfeccionar el socialismo. Enfundado en su guayabera blanca y un sombrero tradicional de campesino, el presidente de 80 años saludó desde la tribuna de la Plaza de la Revolución el paso de cientos de miles de trabajadores. Luego se quitó el sombrero y la gente no olvida a los hermanos, ni al gran Caguairán. Para reafirmar la revolución, la conquista del socialismo. Bajo la consigna preservar y perfeccionar el socialismo, la jornada de desfiles comenzó a las 7 de la mañana. ¡Viva Chávez! Los vivas a Chávez iban al paso y al mismo ritmo que los vivas a Fidel y a Raúl. Aquí teníamos diferentes maneras de conmemorar el Día del Trabajador en la capital de la República Bolivariana de Venezuela, y así como algunas fueron realmente masivas, otras de los diferentes partidos de oposición tuvieron otro aspecto según lo que salió hoy al exterior vía satélite, y esta es una muestra. ¿Día del Trabajador? ¿Por qué se celebra el Día del Trabajador? Se celebra el Día del Trabajador porque, bueno, mira, me agarraste fuera de base. Por todos los trabajadores, que básicamente quiere saber. Los hechos históricos que motivan esta conmemoración, esta celebración de carácter internacional. Es el día en el cual se declara el Día del Trabajador. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó ese día? No sé, ¿tú me puedes ayudar? Que nosotros estamos recordando una vez más la lucha que ha tenido el hombre por el respeto al derecho. ¿Pero qué pasó el 1 de mayo? No le sé decir, no le sé decir, no le sé decir, no le sé decir. Una fiesta de movimientos obreros adorna este 1 de mayo con mayor o menor presencia según el lado del bando político en que se encuentra. Se preparó todo con gran pompa y ceremonia y con todos los servicios necesarios para una manifestación masiva, pero parece que la que marcó la pauta evidentemente es la que estamos viendo ahora. Del trabajo. Estamos viendo en este momento las imágenes en vivo y en directo de lo que está ocurriendo en la Plaza Oleari. Si usted quiere tener una percepción de primera mano de lo que está ocurriendo en la ciudad de Caracas, esta imagen sin duda alguna es ilustrativa. Así las cosas, una fiesta de movimientos obreros adorna este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, en las calles de Caracas. Mujeres y hombres de todas las edades y de diferentes partes del país se sumaron a la gran marcha que salió desde el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, con destino al centro de la capital venezolana. Las imágenes que estamos viendo ahora pertenecen precisamente al centro de la capital. Y es que este 1 de mayo también se celebra en Venezuela la entrada en vigencia de algo histórico, la Ley Orgánica del Trabajo para los trabajadores y trabajadoras, promulgada este 30 de abril por el presidente de la República, Hugo Chávez, tras ser elaborada con base a más de 19.200 propuestas. Creciente fuerza popular del bolivarianismo, del chavismo, del pueblo socialista venezolano, de la consolidación del socialismo venezolano, los sectores de dominación mundial se desesperan cada día más.
Por eso veremos más ataques contra Venezuela, más ataques contra el liderazgo de la revolución bolivariana, más ataques contra el pueblo venezolano. El pueblo venezolano tiene que estar alerta para defender el proceso revolucionario que ha tomado como camino, como decisión soberana de nuestro pueblo, y por eso el llamado de alerta del comandante Fidel Castro y del comandante Chávez tiene que ser bien considerados siempre, porque estamos frente a una amenaza superior. Venezuela es un país petrolero y hoy en día el principal país petrolero del mundo protagoniza una revolución socialista. Eso sin duda que tiene que llamar a la preocupación del imperialismo norteamericano y a su actuación para intentar detener este hermoso proceso revolucionario. En marcado contraste con las marchas de la oposición, aquí se congregó la representación de todos los sectores. Quizás hoy veníamos pensando, quizás los abuelos de nuestros abuelos, que fueron esclavos por ser negros del África, o los abuelos de nuestros abuelos, que fueron esclavos por ser indios de esta tierra, en su época nunca pensaron que sus nietos, hoy nosotros, seríamos hombres y mujeres libres. Quizás nuestros libertadores hace 200 años no lograron imaginar todo lo que podía ser un pueblo levantando sus ideales, sus banderas, sus principios, su moral y su fuerza. Y esto lo digo, compatriotas, porque hoy Venezuela, con nuestro comandante Chávez, está a la vanguardia, adelante, en la lucha por una nueva humanidad, por otra humanidad, por un mundo nuevo. Quizás estemos en la situación parecida de nuestros abuelos africanos, de nuestros abuelos indios, de nuestros abuelos libertadores. Ese mundo, muchos todavía no lo ven, pero ese mundo se está construyendo aquí, y ese mundo tiene un solo nombre: el socialismo del siglo XXI. Y en el avance, en cada logro de esta ley del trabajo, nosotros le estaremos abriendo camino a un socialismo con base social, con base material, con logros concretos en la realidad. Porque más temprano que tarde, esta lucha que hoy le ha tocado a nuestro pueblo, de abrir campos junto al pueblo de Cuba, junto a los pueblos del ALBA, para un nuevo socialismo de este siglo, más temprano que tarde, la clase obrera del mundo, los pueblos del mundo, también se abrirán a la luz de un nuevo amanecer, de una nueva época, de una nueva civilización humana que construya una nueva sociedad. ¡Que viva el 1 de mayo! ¡Que viva el comandante Hugo Chávez! ¡Todos van a defender la ley del trabajo! ¡Que viva la ley del trabajo! ¡Independencia y patria socialista! Bueno, de esa manera, Elías Jagua, vicepresidente de la República, y Nicolás Maduro Moros, ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, eran algunos de los que llevaban la voz cantante en la parte oratoria de esta gigantesca concentración que finalizó en la parte vieja de la ciudad, ahora remozada como nunca. Fue una multicolor y patriótica versión de lo que es una manifestación de la voluntad popular. Y ciertamente, con esas imágenes del pabellón patrio representado en las alturas, dejamos por hoy este dossier y voy a compartir con ustedes la información que nos acaba de llegar del Comando Naval de Operaciones de la Armada de la República Bolivariana de Venezuela. Obviamente hablamos de nuestro embajador sin fronteras, el buque escuela Simón Bolívar. El Bravo Eco 11 continúa en el puerto de Colón, en Panamá. Y, de acuerdo a la agenda, hoy efectuaron un tour turístico por el Canal de Panamá,
Se recibió a bordo la visita del público en general con singular expectación. Parece que la afluencia de público fue mucho más allá de lo esperada y ha dejado, como de costumbre, una magnífica impresión nuestro embajador sin fronteras, el bravo ECO 11. Y el resto, según nos dicen, todo está muy bien por allá, textual, comunicado del Comando Naval de Operaciones de la Armada Bolivariana, lo que compartimos con ustedes, como siempre, para tranquilidad y sosiego de los familiares de todos los que están tripulando allí, en los diferentes sectores, de lo mucho que se hace, y hay por hacer siempre, en un buque escuela, especialmente en uno del porte y de la gallardía del Simón Bolívar. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Hoy quisimos mostrarles en las diferentes latitudes cómo está de problemática nuestra nave y cómo se ve diferente en términos de demanda, expectativas, ilusiones y realidades concretas según las latitudes y según las teorías económicas que se apoyan, cuando se pone primero al hombre y no a la ganancia. Pero como ven, está bastante convulsionada. La vieja Europa está mal y no es la única. Pero hemos visto de alguna manera un rápido pantallazo en las principales ciudades. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A nombre del equipo Dossier les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director. millones de personas, 250 países y 60 minutos. De lunes a viernes, Telesur presenta Dossier, el resumen informativo de la jornada con la agudeza periodística de Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director. Dossier, de lunes a viernes. Acontecimientos contados por quienes tienen arraigada la historia en su memoria. Secuestrada 3 a 4 meses. Estamos amenazados. Investigaciones realizadas por periodistas comprometidos con la verdad. ¡Brilló la verdad! ¡Brilló la justicia! Interrogantes que usted a través de 25 minutos podrá develar. Why are you here? Necesitamos una respuesta ya. ¿Quién ordenó el disparo? Reportajes Telesur. Todos los miércoles. Francia decide en las urnas la tendencia política de su próximo periodo. Los candidatos Nicolas Sarkozy, del partido Unión por un Movimiento Popular, y el socialista François Hollande se debatirán la presidencia durante la segunda vuelta electoral el próximo 6 de mayo. Telesur estará presente, brindando toda la información que se desarrolla durante esta contienda y los días venideros. Elecciones presidenciales en Francia. Francia decide y Telesur está presente. Con argumentos, lo silenciado. Con diversidad de fuentes, lo ignorado. Con accionar justo, lo invisibilizado quedará al descubierto. Causa justa. Muy pronto. Una nueva aventura está por comenzar. Caminos al Sur emprende un nuevo recorrido por la enorme multiculturalidad que encierra Latinoamérica. Viernes 4, Teatro Colón. Viernes 11, Ritmos Uruguayos. Viernes 18, Cooperativa Yerbatera Andresitos. Viernes 25,
Fiesta Nacional de Durazno. Caminos al Sur, todos los viernes. ¿Ves cómo cambian con el viento estas montañas de arena? Son los médanos de Coro, mijo. Muchas especies animales y vegetales